¿Preparados para tener este tiempo de conversación? Eso es, muy bien, ahí llegó todo, excelente. Ya podemos entonces saludar también a quienes se integran a la sintonía en este horario. Estamos juntos desde Arica, Tierra del Fuego, a través de la señal online también, en cualquier lugar. Y vamos a saludar a nuestro querido hermano en Cristo, doctor Hernán Zárate, médico internista, que hoy ya vamos a tener el último día de compartir con él, pero recordar que todas las conversaciones están ahí en nuestro portal de internet y también en las plataformas para que ustedes puedan volver a oír cada una de las conversaciones que sostuvimos. Pastor Boris, así es que le damos la bienvenida pues a nuestro querido Doc. Doctor, qué bendición verle nuevamente. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Un placer para mí, un honor estar acá de nuevo. Sí, da pena que sea el último día, pero encantado de estar con usted, pastor, con los hermanos y con mi amiga y hermana María Soledad. Digamos, dando gracias por la lluvia Amén. que nos sostiene. El Señor nos manda su maná del cielo. Así es, así es. Gracias, Señor, por esta lluvia hermosa que tenemos. Bueno, la conversación de hoy tiene que ver con la tiroides, alteración de la tiroides, y están muy atentos todos ahí, especialmente Hernán, a ver si podemos tomar unos 15 o 20 minutitos para que después, y nuestros hermanos van a estar muy atentos, por favor, escuchando, para que después tengamos el tiempo de las preguntas, ¿ya? Claro que sí, encantado. Ya. Bueno, como introducción, la glándula tiroides es una glándula del sistema endocrinológico o endocrino que está en nuestro cuerpo. Está ubicada a la altura del cuello, en la parte baja del cuello. Normalmente no se debiera notar que debiera estar hacia adentro de la musculatura, justo delante del esófago. Entonces no debiéramos notarla. Pero la glándula tiroides el Señor la puso ahí para hacer gráficamente un almacenador de nuestras pilas. Nuestras pilas son, hablo de nuestras pilas en cuanto a nuestra vitalidad, en cuanto a nuestro actuar, tiene que ver con todo nuestro organismo y produce dos hormonas la glándula tiroides que se llaman T3 y T4. Y como todo órgano endocrinológico está regulado por otras hormonas, que en este caso vienen de la hipófisis, que se llama hormona tiroestimulante. Yo después voy a explicar por qué es tan importante eso. Pero el tema está en que si nuestra cantidad de hormonas producidas está en un valor normal, nuestro ánimo está bien, nuestra digestión está bien, nuestra piel está bien, nuestra frecuencia cardíaca está bien. Tiene que ver con todo el sistema de nuestro organismo. Todo tiene que ver y está regulado por las hormonas tiroideas. Ahora, cuando hay una alteración de las hormonas tiroideas, cuando hay una patología de la glándula tiroides, estas pueden ser varias. Puede haber, por ejemplo, una alteración de la anatomía de la glándula y sobre todo marcado por un crecimiento de la glándula sobre el rango normal. Y ese crecimiento de la glándula sobre el rango normal se llama bocio. Eso se puede ver cuando detectamos que a nivel del cuello, en la parte baja, insisto, bajo la manzanita de Adán, se detecta que hay como unos cototitos, como unos promontorios fuera de lo normal. Eso es normalmente un bocio. Pero también el bocio o el crecimiento de la glándula puede ser hacia el interior. Entonces puede haber un bocio que no se detecte siempre desde afuera. Por eso es que hay que palpar la glándula y el médico debe situarse detrás de la persona con las manos a la altura del cuello para tratar de palpar este crecimiento, este posible crecimiento. Eso que es una alteración anatómica y que muchas veces se confirma con un examen que se llama ecotomografía tiroidea, que no es caro en absoluto. Eso nos va a demostrar si el crecimiento de la glándula o bocio es parejo, es
homogéneo o pueden haber nódulos como cototos, como cráteres dentro de este crecimiento de la glándula. Y ahí esa es una forma para llamar la atención, porque cuando hay algún nódulo dominante, único, mayor que el resto, eso nos puede hacer pensar y confirmar o descartar la presencia de algún cáncer tiroideo. Ahora, normalmente esta alteración de la anatomía de la glándula va de la mano de alteraciones del funcionamiento de la glándula. Y hay dos grandes alteraciones del funcionamiento de la glándula. Uno es cuando está con una hiperproducción de hormonas tiroideas, por ejemplo, por eso le llamamos hipertiroidismo, cuando uno va a un centro, a un mercado grande y esté muy grande, le llamamos hipermercado. Acá es una hiperfunción, un hipertiroidismo, en que está aumentada la producción de las hormonas tiroideas, y eso se caracteriza por algunos síntomas específicos. Por ejemplo, todo está acelerado, la persona se cansa mucho, está súper sudorosa, nosotros le llamamos hipersudoración, anda mojadita todo el día, anda con calor todo el día, comienza a adelgazar rápidamente, pero no de buena forma. Muchas veces, y no siempre sí, se expresa con algo que se llama síndrome de Basedow-Graves, que es como, le llamamos exoftalmo, como los globos oculares sobresalen de la cavidad orbitaria y tenemos como unos ojos hacia afuera, y eso es porque por el exceso de hormona tiroidea se forma como un cojín en la parte de atrás del globo ocular, y eso hace que el globo ocular salga sea más prominente. Hay diarreas, todo está como muy acelerado. Ahora, hay hipertiroidismo leve en que no están todos los signos ni síntomas y tampoco tiene que estar esta prominencia de los globos oculares, pero todo eso se detecta con exámenes de niveles de hormonas, que son los famosos TSH, T4 y T3. El TSH es la hormona producida por la hipófisis que estimula la tiroides, y el T3 y T4 son las hormonas tiroideas propiamente tal. Eso se ve con un examen de sangre y no necesita ayunas. Pero mucho más frecuente, y por eso lo dejé para el final, es cuando hay una hipoproducción, una escasez de producción de hormonas tiroideas, y eso se llama hipotiroidismo. La persona dejó de secretar las hormonas tiroideas normales, y entonces el T3 y el T4, que son las hormonas tiroideas, bajan, le mandan la señal a la hipófisis dice, wow, no, está muy bajo, entonces aumento la producción de esta hormona TSH. Esto va de la mano de los signos característicos, que son cansancio pero absoluto. La persona tipo 3, 4 de la tarde ya desea hacer cosas, pero no le dan las pilas. Por eso hablo de que son nuestras pilas. La persona está cansadísima, muchas veces llega incluso al psiquiatra porque dice, no, yo no soy la misma o el mismo, digo la misma porque esto es más frecuente en la mujer que en los hombres. Si me siento distinto, me siento cansado, no me da el cuerpo, andan estíticos, aumentan de peso al revés del hipertiroidismo, o no bajan de peso como debieran bajar, la piel está seca, empiezan a tener mucho más frío de lo que el resto de la gente está. Me dicen, pero qué raro, toda la gente está con manga de camisa y yo ando con chaleco y ando friolento todo el día. Pueden haber muchos síntomas, pero también al comenzar pueden no haber tantos síntomas, y también se detecta de la misma forma que el hipertiroidismo con este examen de sangre que mencioné, que son los niveles hormonales. Eso a grandes rasgos. Sí. Vayan preguntándome si tienen dudas. Dos cositas, Hernán, que me saltan aquí, porque, a ver, en los dos casos, ya sea el hiper o el hipotiroidismo, hablas de cansancio, pero ¿son diferentes cansancios? Sí, pero la persona no lo va a hacer. No,
ambos se van a sentir cansados. Uno, porque está funcionando demasiado, Ajá. está hiperacelerado, a cansar porque está contrayéndose los músculos, está funcionando, está caminando, está todo el día inquieto, es como que está hiperenchufado, Ya. es como una radio a pila que tiene 6 pilas, entonces al final la radio se empieza a agotar por sobreutilización. Ajá, No sé si me ya. estoy explicando. Sí, sí. Mientras que el hipotiroidismo es todo lo contrario, porque aquí en vez de tener 4 pilas, tiene 3 o tiene 2 o tiene una, e igual está prendiendo la radio, e igual trata de funcionar, pero no le da el cuero. Entonces, muchas veces incluso tipo octubre, noviembre, la gente estamos todos cansados, decimos, no, esto es por el año, Correcto. pero no, detrás de eso subyace este hipotiroidismo o hipertiroidismo que es, insisto, fácilmente detectable con estos exámenes. ¿Y por qué se da más en las mujeres? No sabemos, no hay una explicación clara, no hay un tema hormonal extra, pero en general sucede, cada 100 mujeres hay un hombre con hipotiroidismo. No es que no pueda suceder en los hombres el hipotiroidismo, que es más frecuente que el hipertiroidismo, pero es claramente, a lo menos 100 o 1000 veces más frecuente en la mujer que en el hombre. Wow, interesante y triste, ¿no? Que las mujeres tengan con mayor frecuencia esta enfermedad y de hecho en la experiencia cotidiana, cuando piden oración, cuando nos ha tocado atender personas, frecuentemente justamente son mujeres que nos hablan de estas situaciones. Ahora, respecto a la edad, ¿cuándo se detectan estas enfermedades tiroideas? ¿Qué es lo que usted nos puede decir? Gracias. Esto puede, incluso hace un tiempo, años, 10 años, 15 años, 20 años incluso, es uno de los exámenes que se toma en neonatología cuando recién nace la guaguita, es la detección del hipotiroidismo que nosotros llamamos subclínico, porque obviamente a esa altura no tiene muchos síntomas. Así que esto puede nacer con un hipotiroidismo. Por ejemplo, una mujer que tenga hipotiroidismo y que esté en tratamiento, pero que su tratamiento no es el adecuado, no está compensada, puede provocar, y en el embarazo se debe tomar los remedios sin ningún problema para el hipotiroidismo, pero no está tomando la dosis suficiente, puede generar que su guaguita nazca con hipotiroidismo. Así que esto se puede presentar en cualquier minuto de la vida, absolutamente. Hablemos del tratamiento. Sí, muy bien. Ahora, los tratamientos son distintos dependiendo de cuál es el diagnóstico. Yo me estoy centrando por la frecuencia más en el hipertiroidismo y sobre todo en el hipotiroidismo. El tratamiento del hipertiroidismo normalmente se da con algunos fármacos llamados tirosoles o otro tipo de fármacos que puede ir frenando este exceso, esta hiperproducción y limitándola. Y cuando el tratamiento farmacológico en el hipertiroidismo no es lo efectivo que debiera, dependiendo de los casos, con el estudio de la ecografía tiroidea y con el estudio de la TSH, T4 y T3, si la persona está con un nódulo tiroideo dominante, se puede incluso tratar quirúrgicamente, se puede operar, y al operarse, ese hipertiroidismo, obviamente, porque al operarlo se saca la glándula tiroidea, se transforma en un hipotiroidismo. Y todos los hipotiroidismos tienen el mismo tratamiento con fármacos que se llaman levotiroxina, es el nombre genérico, y que el nombre comercial del mejor de los fármacos se llama Eutirox. El tema está en que el 99% de los casos responde bien a esto, y si no, también se tiene que hacer tratamiento quirúrgico. Pero el Eutirox, que es el original, marca totalmente diferencia con el fármaco genérico, así que ojalá la gente tome, y no estoy haciendo propaganda, no hay otros, tome Eutirox más que el genérico, pero hay distintas dosis, van desde 25 microgramos, porque son microgramos que se dan, no gramos ni miligramos, son microgramos, 25 miligramos,
50, 75, 88, 100, 112, 125, 137, 150, 175 y 200. Entonces, no es cosa de que, todos los hipotiroidídeos con 100 microgramos de Eutirox estoy listo. No, y por eso deben hacerse sus perfiles hormonales más o menos cada 3 meses o cada 4 meses máximo, porque hay que ir variando la dosis del fármaco. Ok, sí, pastor. Sí, referente a estos tratamientos, ¿existe la necesidad en algún momento de extirpar la tiroides? Y si es así, ¿qué efectos trae? Mira, quiero contar un caso que es por eso que yo, como internista, este campo me importa demasiado. Mi esposa, Lorena, al mes de casado tuvo un cáncer de tiroides. Entonces, la solución para su cáncer, que a Dios gracias, la mayoría de los cánceres, hay cánceres de tiroides que se llaman folicular, papilar o mixto, de acuerdo a la histología, de acuerdo al tipo de célula que tenga. Y unos son un poco más complejos que los otros, pero en general el cáncer de tiroides detectado a tiempo no es que sobreviva, sino que se mejora, se trata con cirugía y otros elementos. Mi esposa ya tiene 30 años de que se operó de eso y a Dios gracias, aquí la tengo conmigo, sin problema. Por lo tanto, se extirpa la glándula en el cáncer tiroideo o en un hipertiroidismo en que hay refractariedad al tratamiento. Y la solución después de la extirpación es usar este fármaco que menciono, que es el Eutirox, en la dosis adecuada que vaya respondiendo de acuerdo a los niveles hormonales. Así que si hay un hipotiroidismo muy severo y no responde, cabe la indicación de la cirugía, de la extirpación de la glándula, pero con el tratamiento farmacológico adecuado. Mira qué bueno, porque al respecto hay aquí, a ver, la hermana Mónica dice, tengo hipotiroidismo y en diciembre me sacaron total la glándula porque tenía un cáncer inicial. Pero el médico me dijo que no era necesario realizarme el tratamiento de radiación. Mi consulta ¿es esto correcto o igual debería haberme hecho la radiación? No siempre necesita el tratamiento de terapia con yodo radioactivo. Hay veces en que sí, si el cáncer es totalmente inicial y el estudio que se hace no detecta células en el resto del cuerpo cancerosas, basta con la cirugía si esta llega a tiempo. Ok, bien. Así que ya sabe, hermana Mónica. Sí, Mónica. ¿Es una enfermedad crónica? Cuando se detecta el hiper o el hipo, absolutamente crónica. Hay otra alteración de la glándula tiroidea que es menos frecuente, que es, no la mencioné antes, perdón, es una inflamación transitoria de la glándula que puede durar meses o a veces años, que se llama tiroiditis autoinmune de Hashimoto. Así se llama porque el doctor que la detectó la primera vez era el doctor Hashimoto. Es autoinmune porque el cuerpo no reconoce como propia a la glándula tiroidea y por lo tanto comienza a secretar, a producir anticuerpos contra la glándula tiroides. Entonces, y eso provoca una inflamación transitoria pero característica de la glándula tiroidea. Esa, en varios casos, no es crónica, es por largo tiempo, pero es transitoria. El resto, cuando hay un hipotiroidismo sin tiroiditis, sin inflamación de la glándula, esas son crónicas siempre. Ya. Habían preguntado precisamente tiroiditis de Hashimoto. Sí. Y dije, me suena como a... Lo dice muy bien. Ajá, muy bien. Ok. A ver, si tienes algo, pastor, por allí también, recordemos que estamos por las dos. Hay dos plataformas como son, o aplicaciones, como son WhatsApp y también de... ¿cómo se llama? Sí, y Telegram. Y Telegram, eso es. Doctor, alguien consultaba acá si estas enfermedades tiroideas afectan también la libido. A ver,
Si el paciente presenta un hipotiroidismo muy severo, sí, claro que sí. Insisto, imagínense una radio a pilas que en vez de tener las 4 pilas tenga una o tenga media. ¿Esa radio se prende? ¿Esa radio le podemos dar volumen? ¿A esa radio le podemos exigir que se prendan lucecitas? No, casi no le podemos pedir nada. Por lo tanto, claramente la libido, si es que hay un hipotiroidismo más que leve, puede disminuir absolutamente en esos casos. E incluso en el paciente con un hipertiroidismo muy acelerado, por ese cansancio, por ese desgaste, por ese exceso de funcionamiento, también puede provocar disminución de la libido. Así que buena pregunta. Pregúntase. Ahora, algo importante acá es destacar que el diagnóstico es sencillo de hacer. No es caro en absoluto, pero que además lo más importante es que el tratamiento es bastante sencillo y el paciente normalmente nos refiere al mes o a los 2 meses. La frase típica del paciente es: doctor, muchas gracias, volví a ser yo. Porque él o la paciente no sabía qué le pasaba y la verdad es que están angustiadísimos o cansadísimos por lo que están viviendo, pero no saben qué es. Y con ese tratamiento sencillo vuelven a ser absolutamente lo que nosotros llamamos eutiroideos, por lo tanto tienen una función normal, pero en base al fármaco. Lo mencionábamos antes de la entrevista y usted también dio la respuesta justamente acerca de esta pila, ¿no? Que al menos para efectos pedagógicos nos clarifica bastante respecto a las relaciones interpersonales cuando de repente no están con todo el ánimo o pueden estar irritables. Muchas veces es producto de esto, es decir, también afecta, me imagino, al no tener la comprensión de la enfermedad, puede también, me imagino, también tener algunos problemas de relaciones personales o familiares o matrimoniales. Muchas veces, imaginémonos los 2 casos. El paciente que está con exceso de pila y que está prendido todo el día y no para, pero está cansado. Obviamente, él no quiere estar así, pero su cuerpo está así. Entonces se irrita, anda muy inquieto, no anda feliz por la vida en absoluto. Entonces comienzan a haber claramente alteraciones de las relaciones interpersonales o en su matrimonio o con sus hijos, etcétera. Y al revés, entonces las personas que están alrededor de él lo ven como, bueno, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Por qué está tan así? O la persona que tiene hipotiroidismo, que puede tener ganas de compartir con su esposa, con sus hijos, con sus seres queridos, con su trabajo, pero no le da el cuero, hablando en chileno, no le dan las pilas. Y entonces no tiene ganas de nada, se empieza a poner abúlico, se empieza a sentar en el sillón, no sale de ahí, evade, empieza a cambiar lo que fue. Entonces muchas veces incluso, como mencioné creo al principio, terminan en el psiquiatra porque creen que están con depresión. De distintas formas. Y el psiquiatra normalmente lo que hace en un comienzo, cuando recibe a los pacientes con estos síntomas y signos, es hacer el diagnóstico pidiendo el examen de los niveles hormonales tiroideos. Y al detectar eso, se acabó, comillas, la depresión tratándose el hipotiroidismo. Ajá, qué bueno que haces esa diferencia porque por lo general como esto se da más en mujeres, claro, y si alguien empieza a sentirse así, que no tiene muchas ganas de nada, puede decir, estoy con la depre. Sí, claro. Es fácil, ¿no? Confundirlo. Es muy fácil confundirse. Así es que la persona no, yo le digo, pero usted no tiene ganas de nada, no tiene motivación, no, sí, yo todo eso sí, pero no me da el cuero palabra, doctor, y me trata de explicar lo que le está pasando. Y bueno, uno sabe de qué se trata, pero las personas que no tienen conocimiento de eso no tienen por qué saberlo. Claro que sí. Desde Linares, dice...
Saludos a Linares y Retiro, ahí crecí yo, así que bendiciones. Dice, tomo 25 miligramos de Eutirox de lunes a viernes y tengo un bocio moderado en el lado izquierdo. Eso me dijo el endocrinólogo. Yo tengo hipotiroidismo. Muy bien, sí, si tienen, las personas que tienen hipotiroidismo toman ese fármaco, como dije, en todas las dosis que hay. La dosis que está tomando es muy menor, por lo tanto tiene un hipotiroidismo muy menor, y obviamente ese hipotiroidismo es el que está provocando este crecimiento de la glándula que se llama bocio. Por lo tanto, la forma de ir controlando cómo va el tratamiento es con niveles hormonales 3 o 4 veces al año y con una ecotomografía anual para ir viendo que el tamaño de la glándula o el nódulos que tengan no vayan creciendo y ojalá vayan disminuyendo su tamaño. Ajá. Ok. Pero entonces, ¿es hereditario? Preguntan, usted me parece que lo mencionó, ¿no? No lo mencioné, es otro de mis pecados. No necesariamente es hereditario. Hay mayor propensión, si hay familiares y hay antecedentes, hay mayor propensión. Pero esto, insisto, si es mujer, desde la adolescencia hay que buscarlo. Sí o sí. Ahora, cuando una persona me va a ver a mí, no digo por mí, a cualquier médico general o internista y se hace un chequeo, se tiene que buscar, independiente de que el paciente tenga síntomas o no, independiente de que tenga un bocio o no, independiente de todo eso, hay que buscarlo con esto tan simple que son dentro de los exámenes de sangre, de pedir una glicemia, de pedir un examen de colesteroles, también en el mismo listado hacer lo que nos llamamos el perfil tiroideo, TSH, T4, T3. Ya, qué interesante eso con las niñitas, con las adolescentes. Sí, mucho, porque además, perdón, es que este tema me apasiona, pero tiene que ver con todo. Entonces, las niñitas empiezan en la etapa preadolescente, después tiene su menarquia. Sí, pues. La menarquia, recuerden que me imagino que la Olguita González, mi prima, lo ha explicado tantas veces bien en esta radio, sí. Pero la menarquia es la fecha de la primera regla. Y muchas veces hoy día por la obesidad y por muchas causas, decimos, no, la menarquia la va a comenzar después o la tuvo antes, pero ahí no es solamente por la obesidad, sino que la niñita tiene un hipotiroidismo. Entonces, al corregir el hipotiroidismo, quiero recordar el tema endocrinológico, y a lo mejor si me acelero mucho me paran y me detienen y me preguntan, pero esto es todo un sistema que va desde la cabeza. Hay un órgano que se llama hipotálamo, después otra glándula que se llama hipófisis, después viene la tiroides más abajo en el cuello, después en el abdomen tenemos al páncreas que produce insulina y otras hormonas, tenemos la glándula suprarrenal que produce adrenalina y después tenemos en los hombros los testículos y en las mujeres los ovarios y todos los órganos secretan hormonas que tienen interrelación unos con otros, por lo tanto, mejorando el funcionamiento de la tiroides, va a mejorar el funcionamiento de los ovarios. Claro. Y además, lo que pasa es que ahora estamos más acostumbrados a ver algo que no es normal, que es la obesidad infantil. Entonces creemos que la niñita tiene obesidad nomás, pero muchas veces esa obesidad está escondiendo un hipotiroidismo. Así que hay que buscarlo. Uh-huh. A ver, mi consulta al doctor es, tengo un familiar con encefalopatía degenerativa de Hashimoto, que según el neurólogo viene de una toxina liberada por la tiroides. ¿No es posible operar y es posible atrasar el daño con corticoides? Entre paréntesis, ¿qué es lo que le están dando? Ella pierde la memoria y ya no es capaz de hacer una vida normal. Ya, gracias por la pregunta y oraremos por esa persona porque la verdad es que eso es bastante grave. Esa es una complicación de una tiroiditis. Eso se da muy poco. La verdad es que no es en absoluto frecuente este caso que me cuenta. No es algo que se pueda, a ver, ¿cómo le explico? Operar. No. La encefalopatía, el nombre lo está diciendo, es una alteración, una patología del encéfalo, que es el cerebro, que es el nombre médico del cerebro.
producida por esta inflamación de la tiroides, en que seguramente tuvo algo que se llama una tormenta tirotoxicosa, que ocurre, pero en muy pocos casos, es muy infrecuente, por eso ni la nombré, pero es una complicación de eso. Así que la forma de mantenerlo normalmente es con corticoides, que actúa como antiinflamatorio, tratando de reducir la encefalopatía. Ahora, hay que orar mucho para que esta encefalopatía, que es un crecimiento normalmente del encéfalo, casi una encefalitis, vaya disminuyendo si se controla la tormenta, la hiperproducción de hormonas por esta tiroiditis. Pero lo que se está haciendo es lo correcto, es lo que se puede hacer, pero no es quirúrgico. Ahí está entonces. Hace un mes me tomé los exámenes para el hipotiroidismo y estos son T4 9.82, T3 61.33, TSH 3.19. Estoy tomando Eutirox de 50. Está absolutamente regulada y bien tratada, hermana. Qué bueno. Sus niveles están normales con esa dosis de Eutirox. Ajá. Bien, hermana Fanny. Por acá dice, mi hija tiene 14 años, mira, a propósito de hablar de las niñitas, y tiene hipotiroidismo. Se controla tomando T4 de 50 y en este tiempo de pandemia ya no quedaba en la farmacia, tuve que comprar Eutirox. ¿Es lo mismo? ¿En qué cambia? Ya. De nuevo, es la pregunta que yo creo que otros años, este año no he hablado mucho de eso, pero y me hago responsable de lo que digo. Los fármacos no son iguales. Lo que yo voy a decir es políticamente incorrecto, pero es la verdad y es lo que vemos como médicos. Ojalá los fármacos en Chile, los genéricos, los bioequivalentes y los originales fueran absolutamente iguales, pero no lo son. No lo son. Y en esto es muy importante tomar el fármaco adecuado. En Chile existen 3 tipos de remedios para la tiroides, para el hipotiroidismo. Uno genérico que se llama levotiroxina, que incluso fue retirado del mercado, incluso de los consultorios. Y después está una copia que es un bioequivalente, ya voy a explicar eso. Y después está el Eutirox. El T4 del laboratorio Vago, que es una cajita rosadita, es el bioequivalente. Pero en Chile la bioequivalencia normalmente se mide por algo a nivel de laboratorio. Si es que las propiedades en el laboratorio de la degradación del fármaco son equivalentes al original, se acepta como tal. Pero lo que importa en general para que tenga una equivalencia real es que la performance o el efecto que tenga el fármaco bioequivalente, que la mayoría de las veces son más baratos, no siempre, que el original, es que el efecto real en la persona sea igual o muy similar al fármaco original. Y como esto yo expliqué, existen muchas dosis, lamentablemente no es igual. Por ejemplo, un T4 Vago de 50 miligramos pudiera corresponder a un Eutirox de 37 miligramos o de 25 microgramos, perdón. Entonces, no es exactamente lo mismo. Para saber si los fármacos son iguales, deben guiarse porque abajo el nombre comercial Eutirox es un nombre de fantasía. Abajo sale la molécula, que es la levotiroxina, y esto es producido en Suiza o en Inglaterra, y ustedes ven en la parte de al lado de la cajita que salen algo que se llaman excipientes. Los excipientes son el vehículo donde se transporta la molécula. Si un fármaco bioequivalente tiene la misma molécula y tiene los mismos excipientes, úsenlo. Es lo mismo, es similar, no hay problema, pero eso casi no ocurre. Así que respondiendo, no, exactamente no da lo mismo. Por eso yo sugiero que tomen Eutirox. Sí, tiene toda la razón. De repente pareciera políticamente no muy correcto decirlo, pero lo he escuchado también de otros profesionales que
que no es por hacer propaganda a marcas o a laboratorios, sino que es una realidad científica, digamos, constatable. Y gracias, pastor. Lo que pasa es que para que nosotros usemos fármacos en general, yo no niego que hay mucha, ¿cómo se llama esto? Como competencia y hay dinero detrás. En los laboratorios no lo hacen porque sean buenas personas, lo hacen para ganar dinero. Ok, y no sé si eso incluso está mal, pero ellos hacen toda la investigación y todos los recursos para sacar el fármaco con los que se hacen los estudios y nosotros lo usamos para lo que sabemos. Y en base a esos estudios que duran años con muchas personas, sabemos el efecto que tiene, sabemos la seguridad que tiene ese fármaco, pero por otro lado sabemos claramente cuáles son los efectos secundarios y con qué nos vamos a encontrar. Pero para que haya una bioequivalencia, o peor, para que haya un genérico, no se hace ningún estudio. Se copia la molécula en otro país, de otra fuente, de otro origen, normalmente no a nivel europeo, no a nivel norteamericano, puede ser incluso en Sudamérica y en fuentes que no son tan confiables, y lo sacan al mercado y tienen un precio obviamente más barato, pero que el efecto no es el que buscamos, y además los efectos secundarios no los conocemos. Por eso es muy complejo prescribir fármacos que no tienen estudios respaldando en cuanto a su equivalencia absoluta. No sé si me expliqué. Sí, se entiende. Sí, se entiende. Claro, lo que pasa es que como una buena cantidad de auditores, hermanos en general, comparten, la mayoría, una buena cantidad, se tratan, ¿verdad?, en los consultorios. Por eso, ¿te acuerdas la vez anterior cuando te preguntaba si es que esto está en GES, si pueden conseguirlo? Pero, esto está en GES primero, ¿ya? Así que sí o sí, y en los consultorios se están dando Eutirox. Ah, ya. Ya. Así que no, por favor, y además quiero ser claro, creo que la diferencia de precios si uno lo va a comprar a la farmacia en el T4 versus el Eutirox no son más de 3,000 pesos o 4,000 pesos máximo. Entonces, váyanse a la segura, tal como fui muy, no sé si empático, pero muy enfático en ser pro vacuna, hoy día soy enfático en decir tomen el original y no tomen copias. Ok. A ver, desde Coyhaique, hace 3 meses dice estoy con Eutirox por hipotiroidismo. Recuerdo hace como 3 años me habían dicho que tenía hipotiroidismo subclínico. Estaban con problemas de ánimo, problemas de peso, temas con la memoria, dolores musculares. En mi control de hace 2 semanas ya están regulándose los parámetros. ¿Hay alguna incidencia en lo que comemos? ¿La importancia de alguna dieta alimenticia? ¿Algo especial? No, absoluta. Lo único es que cuando es muy severo, cuando ya es, no sé, un hipotiroidismo demasiado bajo y que los remedios actúan poco, de repente recomendamos comer alimentos como mariscos que son más ricos en yodo. Pero eso es, la verdad es que no hay mucha diferencia, aunque solamente vivan en base a mariscos que sin mariscos. Entonces, y por otro lado, el paciente con hipertiroidismo le aconsejamos que no coma mucho yodo, piure, ese tipo de cosas que no es tan frecuente, porque obviamente están con un exceso. Claro. Pero sería eso, pero no es tan, en realidad no es un tema que enfatizamos en absoluto porque es muy poco relevante. Lo que es la alimentación. Sí, estoy hablando de las alteraciones de la tiroides. Correcto. Sí, eso lo tenemos claro. Y perdón, quiero decir algo al aire y me hago responsable también por decirlo. Por favor. Espere que nos sentamos mejor, ya nos vamos a sentar bien. El mensaje, es viernes, hay lluvia. Sí podemos comer sopaipillas ocasionalmente, no hay problema. Ojo con los que se fríen las sopaipillas, pero que sean ocasionales, que no sean tantas y que sean ocasionales. Yo no estoy en contra de las sopaipillas, me encantan, así que no quiero que se queden con una imagen errada de lo que quiero hacer. ¿Okay? El doctor no es anti sopaipillas, que quede claro. Ahora tampoco que sea pro, pero ese es el tema.
no a diario, please. Solo en invierno. Creo que estaba viendo el programa previo y normalmente siento que hay un bullying hacia mí al respecto, así que por eso quería dejar las cosas ahí claro. Gracias, Sansara. Bueno, nos quedan pocos minutos. Yo sé que preguntas hay de todo y algunos nos están mandando incluso ¿cómo dijo? Los microgramos de los medicamentos y todo eso. Amados, el tiempo se nos va y quisiéramos que antes de despedir este tiempo y despedir también al doc, recordar las recomendaciones básicas del COVID y más aún cuando ahora se nos ha venido la nueva cepa Delta, la variante Delta, y que nos pudieras compartir un poquito de eso, hermano Hernán, antes de despedirnos. Un placer, Sole. Tengo que decir lo que sabemos hasta el día de hoy. Primero, quiero decir que los casos, ya lo saben, van bajando en Chile, que los casos de coronavirus en general van bajando, que lo importante es que la ocupación de las camas también va bajando en las UCI, y eso es lo clave, porque sabemos con las vacunas que vamos a llegar a una menor contagiosidad. Eso es lo que sabíamos. Sabemos que a medida que pasa el tiempo debiera haber, por lo tanto, si hay menor contagiosidad, menor ocupación de camas, menor hospitalización, menor intubación por tener más controlado, y eso no significa que dejemos de usar la mascarilla, eso no significa, y ocupemos la mascarilla como es debido. Yo a mí en la consulta me llegan con la mascarilla en los ojos de repente, colgando de la oreja. No, la mascarilla hay que usarla cubriendo la nariz, y ojalá que en la parte de arriba, donde está la nariz, haya un plastiquito, un fierrito en la parte de la mascarilla para que se pueda acomodar y se pueda que no quede tan suelta, quedar obstruido, que no deje espacio libre, y que la mascarilla ocupe hasta el mentón, hasta abajo, hasta la pera, toda, nariz, boca y hasta el mentón. Esa es la mascarilla que sirve. Ojalá hay unas que se llaman N95, que son las mejores, pero la mascarilla que gusten, o doble mascarilla, si es de género. Ahora, si la mascarilla se humedece, hay que cambiarla, por favor, porque si no el filtro es menor. Pero sigamos usando mascarilla, sigamos con el distanciamiento físico, que no son, por favor, menor a 2 metros. Uno lo ve en la fila y de repente la gente está al lado y se mete 2 metros, con 2 metros, con mascarilla, con lavado de manos como corresponde a cada rato. Al tocar algo, lavémonos las manos, aunque ya seamos demasiado exagerados. No están exagerando, está bien lo que están haciendo, no por temor a uno contagiarse, sino contagiar al otro. Recuerden que con las vacunas que tenemos ahora alcanzamos un 67% de no contagios, por lo tanto tenemos un 33% que podemos contagiar o contagiarnos. Lo bueno es que más o menos el 90% de no hospitalizarnos o de no intubarnos, y semejante el no morir. Ahora, la nueva cepa, esto va a seguir pasando. Ahora ya no le llamamos de la India o de algún país para no estigmatizar, sino que se le pone letras. Entonces, por eso se llama la variante Delta, que el nombre científico es otro, pero para que la gente la conozca, hay una variante Delta, ahora hay una variante Delta Plus, que salió de la India, que está en muchos países, por ejemplo, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, que incluso ya estaban sacando la mascarilla, han tenido que volver a usar la mascarilla, o algunos países a entrar de nuevo en cuarentena o en más restricciones por el COVID, porque esta nueva variante que ya llegó a Chile es una variante que conocemos que es más contagiosa. No sabemos de su letalidad. Lo que conocemos hasta el momento en los países donde está, que es Inglaterra, Israel y otros países, es que la letalidad no ha aumentado. Pero el problema es que es más fácil de contagiar. Al parecer, cuando están todos vacunados,
nos cubre en el mismo porcentaje en cuanto a la letalidad, en cuanto a la hospitalización, en cuanto a la intubación, pero es más contagiosa. Y si es nuevamente más contagiosa, más casos nuevos habrán, más ocupamiento de las camas UTI van a volver a estar, etcétera, etcétera. Entonces, pudiera haber una tercera ola en el futuro en base a esta cepa. Ahora, lo malo es que esto va a seguir pasando. En India no está superado, en los países que hay mucha densidad poblacional, esto no está superado, y cuando hay mucho mayor reunión y densidad poblacional, van a seguir apareciendo nuevas cepas cuyo grado de contagiosidad no sabemos. O sea, hermanos, en el futuro vamos a tener que cohabitar con estos virus y durante un buen tiempo seguir las indicaciones que acabo de establecer, pero creo que por lo que el Señor está haciendo, hoy en día vamos mejor, pero si nos relajamos y no, esto ya bajó, no, ya estamos listos, no, vamos a salir del invierno con 2.000 casos y nada más, y nos creemos que hasta ahí llegamos, no. Por favor, les insto a seguir cuidándose y a vacunarnos el 100% de la población. Ahora, como usted dice que lo más probable, porque así es el funcionamiento de los virus, van mutando, se van creando nuevas cepas. Esto de alguna forma significa que las vacunas van a tener que también ir variando, cambiando, mejorando. Y significa que posiblemente existan más adelante otras vacunas que también tendremos que recibir. Lo más seguro es que todo eso y mucho más, pero lo que sí sabemos hasta hoy día, porque esos son, pero tiene razón de plantearlas, Pastor, esos son conjeturas y todavía no tenemos una respuesta científica de todo eso, pero creemos que eso va a seguir, que eso va a pasar. Pero lo que sabemos hoy día es que todas las vacunas que ya están existentes, aún en la presencia de esta nueva cepa, porque no es la primera nueva cepa, por eso es la cepa Delta, o sea, ya aparecieron la alfa, la beta, todas las previas a la Delta, y las vacunas han funcionado. Pero como esta es nueva, tenemos que ir viendo cómo siguen funcionando. Claro, es que esa palabra, Hernán, porque uno escucha mucho acerca de esto y lo que oye. Y es que cuando dices están funcionando, la gente piensa de que no se va a contagiar. Creo que en eso hay un... claro, porque la gente dice, bueno, pero ¿y por qué tanto contagio si ya la mayoría no estamos vacunados y todo eso? Entonces... Primero, pues gracias, perdona por interrumpirte, pero primero, vamos a llegar a algo que se llama inmunidad de rebaño cuando estemos todos vacunados. Primero. Y todos vacunados, y 2 semanas después de estar todos vacunados. No antes, no después. En Chile tenemos, a Dios gracias, más del 80% vacunados, pero con la primera dosis. Con la primera dosis. En la mayoría de las vacunas que tenemos en Chile, salvo una que es CanSino, necesitamos 2 dosis y 2 semanas después de la segunda dosis tenemos la inmunidad que refiero, que es el 67% de no contagiarnos, lo que es muy importante. Pero queda un 33% aún vacunados con las 2 vacunas y 15 días después de poder contagiarnos y de nosotros contagiar a otras personas. Claro. Lo importante es que no se llega a, como decías, a la hospitalización ni a la intubación. A eso se refiere la vacuna, ¿no? A eso se refiere, o sea, por favor, volvamos, no hablemos del COVID, hablemos de la influenza. ¿Nos asusta la influenza? No. No, ya no. No nos asusta. Todos los años hay campañas de influenza, pero... En un principio, cuando no habían vacunas de la influenza, la gente se moría por la influenza en una tasa bastante incluso mayor de las que nos morimos hoy día por COVID. Y se hospitalizaba mucha gente y se intubaba mucha gente por la influenza. Hoy día ya no pasa eso, porque normalmente ya llevamos hartos años vacunados y todos los años hay campañas, y ya sabemos que hay grupos etarios como la gente mayor o los niños que están cubiertos con las vacunas y por eso el plan de vacunación es hacia ellos. Y el resultado es muy bueno, pero eso es gracias a las vacunas. Lo mismo debiera pasar, suponemos, con el COVID. Por eso el llamado a vacunarnos es tan importante.
y van a seguir apareciendo nuevas cepas, tal como aparecen nuevas cepas de la influenza. Pero las vacunas le han ganado a la cepa de la influenza, y aquí también me refiero a disminuir, no a que no tengan, no a que no se contagien, a que no nos hospitalicemos, a que no nos intuben, a que no nos muramos por esta enfermedad. Muy bien. Pastor, terminamos. Sí, la verdad que siempre van a quedar mil preguntas consultas, WhatsApp, Telegram, hermanos que están consultando, nosotros mismos quedamos todavía, así que de seguro en otras instancias nuevamente esperamos contar con usted, doctor, para que nos siga guiando en estas áreas que son tan valiosas, y lo agradecemos el tiempo que se da de poder compartir con nosotros. Un placer, queridos hermanos. Yo doy gracias al Señor por esta linda oportunidad de honrarme y de dirigirme a través de esta radio, a la que tanto queremos, a todos nuestros hermanos, para poder educarnos. Y pido perdón por lo que pudiera fallar. Soy absolutamente disfuncional, pero me pongo en las manos del Señor para que me use de la mejor forma. Así que muy agradecido. No, eso nos encanta, tu pasión. Eso nos encanta. Así que, muy bien. Gracias, querido Hernán. Hasta la próxima oportunidad que el Señor nos dé, ¿ya? Un placer. Chao. Gracias, chao, chao. Hasta luego.